Ya, lo que vamos a ver a continuación se llama procedimiento de formación de palabras, ¿ok? Ya en este caso, vamos a estudiar cada uno de los procesos que se desarrollan para poder formar las palabras, ¿perdón? Profe, disculpa, el Zoom se me salía. Ya, no hay problema, pero ya está, ya tu señal está Yo estabilizada, te ¿no es puedo cierto? bajar a leer mi cuaderno porque lo dejé abajo. Mi esto. No entiendo. No, dejé abajo mis lápices, eso, y aparte del curso de hoy. Ah, ok. Ya, entonces ya, como les comentaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar la sesión número 7, que es procedimiento de formación de palabras, ¿no? Vamos a estudiar distintas formas en el cual se han estructurado las palabras que actualmente utilizamos, ¿ok? Como dice aquí el texto del autor, las palabras en español, de acuerdo a los procedimientos de formación de palabras que realizan los hablantes, se pueden clasificar en simples, compuestas, derivadas, parasintéticas, acrónimos, siglas, entre otros. O sea, de alguna manera lo que aquí estamos viendo es cómo se ha podido, cómo ha sido la transición para poder estructurar las palabras que usamos actualmente, ¿no? Y van a ver que se van a identificar con muchas de estas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos las palabras simples. Son aquellas palabras que tienen las siguientes características. Un solo lexema, o sea, una sola raíz, ¿ya? Un solo morfema, puede ser a, pero, con, y un morfema flexible, ¿no? Iré, habló, ¿ok? En el caso del proceso de la derivación, este proceso es el más sencillo y productivo en la formación de nuevas palabras. Se define como el proceso formativo de palabras en el que una base, o sea, una raíz, ¿ya? Se le admiten morfemas derivativos para dar origen a nuevas palabras, ¿ok? De la misma clase gramatical o distinta, ¿bien? En el anterior, a diferencia de las simples, en este caso son palabras que no tienen muchas modificaciones, son modificaciones breves, que no cambian el sentido de las palabras, en el caso de los morfemas, de las morfemas simples, como por ejemplo flor, sol, por ejemplo ahí solamente está el exema, o sea, la raíz, ¿no? Pero si tú le agregas, por ejemplo, el morfema flexible al verbo ir, ya forma un verbo en conjunto en pasado, ¿no? Iré, habló. Entonces, es más que todo, en el caso del morfema flexivo, se agrega para poder determinar los accidentes gramaticales, ¿no? Un solo morfema, ¿no? O sea, una sola estructura. Tienes a, pero, con, en este caso, que se usan como enlaces dentro de una oración. ¿Ok? Aquí en los morfemas simples no hay muchos cambios. Los cambios son apenas. Ya el proceso de la derivación ya tiene un proceso un poquito más complejo, poquito nada más, pero ese es el más sencillo de todos los que ya vienen, ¿ok? Tiene la formación de un lexema y un morfema, ¿ok? Normalmente es para, en este caso, dar origen a una nueva palabra eh, que puede tener la misma clase gramatical o puede ser otra diferente, ¿no? Por ejemplo, del libro yo puedo formar librería, como está en pantalla. Librero, puedo colocar un infijo, libreta, ¿no? Ya, ok. Entonces, y así puedo ir formando, en este caso, palabras de alguna manera, como se dan cuenta en el caso del libro, librería, librero, libreta, no cambian de clase gramatical porque todos siguen siendo sustantivos, ¿ya? Igual, ¿no? Ahora, en este caso los morfemas pueden ser prefijos, infijos o sufijos, ¿no? Que son los que de alguna manera están, en el caso de los prefijos, son aquellos que están antes de la raíz. Los infijos están dentro de la estructura de la palabra y los sufijos son los que están al final o después de la raíz. Continuamos.
Luego viene el proceso llamado de composición, ¿no? Ese es el proceso que consiste en la unión de dos o más lexemas para formar una nueva palabra. En este proceso, dice, no intervienen morfemas derivativos. O sea, no vas a ver infijos, ni sufijos, ni prefijos. Las palabras por composición pueden clasificarse en yuxtapuestas y las llamadas propiamente dichas. Veamos, o sea, lexemas son dos raíces, o sea, ¿no? Lexema o raíz. Entonces, son dos palabras independientes que se juntan para formar una nueva palabra. Eso es lo que es la composición. Dentro de la composición tenemos las yuxtapuestas, ¿ok? Si las raíces solo se unen sin afectar cada una en su estructura. Por ejemplo, yo puedo decir cubre y cama. Son palabras diferentes, independientes. ¿Correcto? Cubre, en este caso, verbo cubrir, conjugado el verbo cubrir. Cama, sustantivo. Los uno, cubre, cama. ¿Hay un cambio en la estructura de ambas palabras? No, ninguno. Gira, sol, igual. No hay un cambio en la estructura. Lugar, teniente, no hay. Entonces, se llaman yuxtapuestas porque se unen sin provocar ningún cambio. Incluso yuxtapuesto es de alguna manera es un concepto que justamente tiene esa finalidad, ¿no? Determinar lo que está unido sin que intervenga uno a otro. Y eso es lo que pasa aquí. Yo uno dos lexemas, dos raíces, y ninguna sufre cambios. Cuando hablamos de la composición propiamente dicha, es cuando las raíces se unen, pero una de ellas altera fonéticamente su estructura para poder, en este caso, para poder lograr, en este caso, la palabra, ¿no? Por ejemplo, pelo y rojo, si los uno, yo voy a tener que modificar la estructura del sustantivo pelo. Ya no diré pelo, sino diré peli, peli rojo. ¿Ven? Aquí ya hay una modificación. Se ha cambiado, en este caso, la vocal O se le ha cambiado por una vocal I, para que pueda unirse, en este caso, al sustantivo rojo, ¿no? E incluso rojo, de alguna manera, también ha sufrido una alteración. ¿Ven? O sea, aquí vemos los cambios. Pueden ser o uno de las lexemas o los dos pueden sufrir alteraciones. O sea, si hay una alteración de por lo menos uno de ellos, sí, en este caso es una composición propiamente dicha. ¿Ok? Ojo y verde, por ejemplo, ha sufrido solamente la modificación en el sustantivo ojo. ¿Ok? En vez de la O se ha colocado la I para que diga oji, ojiverde, ¿no? Y por ejemplo, blanquirrojo, ¿no? Igual, hay una modificación en la estructura del adjetivo blanco, ¿ok? Entonces, blanco cambia a blanqui, incluso, no solamente en la vocal, sino también, en este caso, hay una modificación en la consonante. Ya no se usa la consonante C, sino ha cambiado por la consonante Q, ¿ya? Para que en este caso pueda armarse la opción de blanquirrojo. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la composición. Ahora tenemos en este caso los parasíntesis. ¿Qué es el parasíntesis? Procedimiento que consiste en la combinación de los procesos de composición y derivación. Es decir, la unión de dos lexemas y morfemas derivativos para formar una nueva palabra. Por ejemplo, lexema más lexema y
unimos los morfemas para poder, en este caso, estructurar la palabra. Por ejemplo, ropa y viejo, ¿ok? Son dos lexemas. A ellos se unen los morfemas derivativos er y o, que forman al final ropa vejero. Claro, puede haber cambios en la estructura de pueden haber cambios en la estructura de los lexemas, sí, claro, puede haberlo, no hay ningún problema. Ok, 7 mes y no. 7 mes son lexemas. In y o son morfemas. 7 mesin. Para que se pueda entender aquí. Digo 7 mes y no. O. Entonces, ups, pasó. Entonces, yo aquí veo lexema 7, otro lexema mes, y morfemas son in y o, ¿ok? Al final forman 7 meses. Y así, ¿correcto? Entonces, yo veo, para formar el parasíntesis, son dos lexemas, dos raíces, más morfemas derivativos, ¿correcto? Con eso unimos los y formamos el parasíntesis, ¿ok? El parasíntesis. Las siglas. Este procedimiento consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escribe siempre en mayúsculas y se deletrean. Por lo general, son nombres de instituciones, organismos, sindicatos, etcétera, que por ser demasiado largos, se reducen en siglas. Es como una abreviación para poderlos denominar, ¿ok? Entonces, en vez de estar diciendo, puedo trabajar con sus siglas, ¿ok? En algunos casos se deletrean, en otros se les denomina tal cual suena. Por ejemplo, ¿no? Federación Internacional de Fútbol y Asociados, ¿no? La famosa FIFA. FIFA. Ok, entonces toda esa se une en FIFA. En este caso no es necesario deletrear, ¿no? O sea, yo no digo FIFA, la FIFA, no, digo FIFA. En algunos casos de siglas, sí puedo, en este caso, puedo yo, por ejemplo, leerlas de manera, o sea, leer todas, o sea, todas iniciales como si fuera una sola palabra, ¿no? Ahí te doy el ejemplo, FIFA. O por ejemplo, Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, ¿cómo le dicen? PUC, PUC, PUC. Entonces, ya no le dicen PUC, PUCP, PUCP, no, le dicen PUC, PUC. O por ejemplo, la famosa UNI, ¿no? Universidad Nacional de Ingeniería. Universidad Nacional de Ingeniería. Yo no le digo la UNI, no, digo UNI. O sea, hay siglas que sí se pueden leer, ¿no? De acuerdo como un nombre propio, o que se puede decir. Otras no, por ejemplo, Banco de Crédito del Perú, BCP, acá sí deletreo su sigla, BCP. Más que todo porque en este caso no hay unas vocales con la cual yo pueda, en este caso, leerlo de manera, ¿no? Corrida. Tengo que, en este caso, apelar aquí al deletreo, ¿no? O Fondo Monetario Internacional, FMI. La FMI, la FMI. Entonces, aquí, por ejemplo, no puedo hacerlo porque no hay no hay en este caso
una vocal que esté dentro de la sigla que me pueda, yo tenga esa facilidad de poderlo leer, tal como puedo hacerlo con FIFA o con UNI, ¿no? O Tratado de Libre Comercio, ¿no? El famoso o los famosos TLC, ¿no? Entonces, de alguna manera deletreamos las iniciales de los nombres. Normalmente lo vas a ver en textos periodísticos, ¿ya? Donde para evitar repetir nombres largos, simplemente, o sea, pueden en el encabezado, o sea, en los párrafos iniciales, o sea, pueden escribir el nombre completo y la sigla, pero ya en el recorrido de todo el cuerpo del texto de la noticia, van a solamente a escribir las siglas, ¿no? BCP, FMI, TLC, FIFA, ¿no? Entre otros. A ver, ¿alguno de ustedes conoce una sigla importante de las que no haya mencionado yo? A ver, ¿quién puede conocer una sigla importante? A ver, ¿nadie conoce una sigla importante de algún organismo importante? Nadie. Uy, uy. Por ejemplo, otra es la Organización de Naciones Unidas, la famosa ONU. Y así hay varias. OEA, etc, etc, etc. Correcto. Entonces, eso más que todo lo van a ustedes ver bastantes, o lo van a ver bastante, cuando lean artículos noticiosos e incluso también cuando ustedes lean textos universitarios, ¿correcto? Entonces, se usa mucho ese tipo de siglas, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora continuamos y vamos con los acrónimos. Dice, en el proceso de formación de palabras, un acrónico se define como el proceso formativo en el que se elimina partes, casi siempre sílabas, letras iniciales o finales de un conjunto de palabras para crear una nueva de las cuales, ¿no? Forman una nueva palabra con los restos que quedan. Pueden escribirse en mayúscula o minúscula, pero se leen como palabras. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo objeto volador no identificado, entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la O, con la V, con la N y con la I. Hemos volado casi toda la palabra para poder crear el acrónimo OVNI, ¿no? OVNI, objeto volador no identificado. MINSA, Ministerio de Salud, que hemos usado las tres primeras letras de la palabra ministerio y luego SA. Hemos anulado el resto y nos queda MINSA. Ofimática, ¿no? Oficina de Informática. En vez de decir Oficina de Informática, usamos el acrónimo Ofimática. O Minister, ¿no? Ministerio del Interior. Entonces, no, es Miniter acá. Ya, bueno, ya está. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya, aquí lo que hacemos es agarrar ciertas partes de la estructura de la palabra, ya, y en este caso formamos un acrónimo, o sea, una nueva estructura para poder determinar esas palabras, ¿no? Omni, minsa, ofimática, o sea, en vez de agarrar solamente las letras principales, acá lo que se ha hecho ha sido crear una nueva estructura, una nueva palabra, ¿no? Con los restos de esta palabra larga, ¿no? De este concepto largo, le hemos agarrado unos cuantos y hemos creado unas nuevas palabras. Igual, ¿esto para qué sirven los acrónimos? Para poder, en este caso, tratar, o sea,
usar esta palabra de manera seguida, o sea, ¿no? Continua sin tener que estar escribiendo toda su estructura. Por eso son los acrónimos. Otros acrónimos es Edelnor, Sedapal, entre otros. ¿Correcto? Ya, ahora tenemos aquí los acortamientos. ¿Qué son los acortamientos? Ok, es uno de los procesos que pone en evidencia la economía lingüística de un hablante. Se define como el proceso en el que se reduce el significante de una palabra al inicio, al medio o al final de esta. Por ejemplo, fotografía. En vez de decir fotografía, lo reducimos, solamente tomamos la primera parte de esta palabra y decimos foto. O sea, eso de alguna manera ya se ha dado en el habla, ¿no? Autobús. En vez de decir autobús, decimos solamente bus. Cinematografía. En vez de decir cinematografía, decimos cine. Natividad. Ya le hemos quitado la ti y solamente decimos Navidad. Bicicleta. En vez de decir bicicleta, decimos bici. Motocicleta. En vez de decir motocicleta, solamente decimos moto. O sea, de alguna manera, agarramos gran parte de, una parte, mejor dicho, de la estructura de la palabra y la reducimos. Más que todo por un tema de economía de palabras. O sea, me quiero expresar de una manera más rápida. Entonces, para hacerlo de una manera más rápida, ¿qué hago? Simplemente reduzco palabras, reduzco, ¿no? Y eso se ha dado en el habla. Como ya les dije, muchas veces en el habla ocurre estos fenómenos de modificación de la estructura del significante. Y eso es lo que sucedió a lo largo de los años. Cuando se inventó la fotografía, pues se le decía fotografía, pero después cansa decirlo siempre o continuamente, entonces decimos foto, ¿no? Vamos a tomarnos una foto. Ya no decimos vamos a tomarnos una fotografía. Ya casi nadie dice eso. Decimos vamos a tomarnos una foto. Y es más, ya casi nadie dice ahora foto, dice, vamos a tomarnos una selfie. O sea, miren cómo puede cambiar en este caso, de acuerdo con con el uso del habla, pues cambiamos en este caso la estructura de las palabras. Entonces, se ha formado este acortamiento, ¿correcto? Entonces, ahí están entre las más populares. Obviamente hay otras más, ¿no? Pero esas son las principales. Las onomatopeyas, dice, es un proceso que consiste en formar palabras imitando los ruidos de la naturaleza. Perdón, sonidos que emiten los fenómenos sonido que emiten los animales, fenómenos naturales u objetos, ¿ok? Por ejemplo, kikiriquín, ¿no? En este caso es el sonido del gallo. Entonces, tantas veces que el gallo nos está haciendo en la mañana con su canto, kikiriquí, 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 entonces ya hay una estructura, en este caso, fonética y luego una escritura mediante los grafemas y hemos expresado kikiriquín. ¿Ok? O por ejemplo, ding dong, ¿no? Que es el sonido de la campana. Entonces, lo hemos igual expresado de manera escrita. O tic-tac, que es el sonido del reloj. Tic-tac, tic-tac. Antes, por ejemplo, no, los relojes ya no son como los de ahora, que lo tienes en el celular, ¿no? No, ya no. En este caso, antes eran relojes, eran inmensas estructuras de madera, ¿ok? Que tenía un péndulo, y el péndulo decía, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Entonces, tantas veces que tic-tac, 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 entonces ya esos de manera escrita se colocan tic-tac, ¿no? O miau, ¿no? El famoso sonido del maullido del gato, miau. Entonces, ya también tiene su propia estructura, su propio fonema, ¿correcto? Entonces,
Lo que estamos viendo acá es que las onomatopeyas lo que hacen es imitar, reproducir gráficamente los sonidos de la naturaleza, los sonidos de la cosa. Entonces, se ha usado en este caso, en términos literarios, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver novelas literarias donde, en este caso, para poder expresar los sonidos, ¿no? Por decir, ¿no? Estaba fulanito esperando agónicamente el momento de su partida, mientras el reloj decía, o se escuchaba en la habitación, tic-tac, 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 los sonidos del reloj, tic-tac, tic-tac. O sea, si yo quiero, por ejemplo, o sea, lo puedo usar en la literatura. Cuando yo uso una onomatopeya, lo que hago y lo que ustedes de repente habrán podido generarse es una imagen del reloj. Entonces, lo hago para poder precisar, para poder de alguna manera describir, pues la palabra indicada, describir, en ese caso, el ambiente que rodea a este personaje agónico, ¿no? Entonces, uso la onomatopeya para recrearle al lector cómo puede ser ese ambiente. Entonces, sí sirven las onomatopeyas. Sí sirven. Son medios de, o sea, nosotros también queremos expresar, o sea, queremos tener medios para poder expresar los sonidos. Entonces, por eso usamos las onomatopeyas, ¿correcto? Entonces, todas estas formaciones de palabras se han dado a lo largo del tiempo, muchachos. No es que hayan salido, no, porque hubo la necesidad de expresar. O en otros casos, como hemos visto, la necesidad de acortar palabras, ¿no? O la necesidad de poder expresarte en términos cortos el nombre de una institución, por ejemplo, ¿no? En vez de decir Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad, no, digo la UNI. Mi hijo va a postular a la UNI. En la UNI, antiguamente el examen de admisión duraba 3 días. La UNI es una de las universidades más prestigiosas del país. Entonces, todo surge, estos procesos de formación de palabras surgen por las necesidades de los hablantes de poder expresar, ya sea de manera rápida o en todo caso la necesidad, perdón, de expresar de una manera más concreta ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿correcto? Entonces, surge en el habla. Y cuando surge en el habla, al final termina expresándose en la lengua. Porque al final la lengua reconoce lo que el habla genera. Por eso cuando hablábamos de, en este caso, de la comunicación, ¿no? Y hablábamos, en este caso, de los planos del lenguaje, pues describamos obviamente la lengua y el habla. Ambas están interrelacionadas. Entonces, eso surge en el habla y al final se expresa en la lengua. Entonces, al final la lengua tiene que reconocer lo que en el habla se generó. O sea, ¿por qué dicen bus? ¿Por qué no dicen autobús? Porque necesito yo economizar palabras, porque te tengo que hablar más cosas. Y no me voy a detener segundos en decir autobús o vamos a la cinematografía. ¿Quién dice en este momento, en estos tiempos, vamos a la cinematografía o al cinematógrafo, ¿no? Se decía en su momento. O sea, nadie. Eso lo decía en los inicios de cuando llegó el cine al país, por ejemplo. O sea, estamos hablando de años 20, años 30. ¿No? O sea, en esos tiempos. Ahora no. Ahora ya no. Ahora vamos al cine. Ya construyeron un cine cerca a la casa. O sea, ya economizan las palabras, ¿ok? Igual, ¿no? La bici, ¿no? Cuando surgió la bicicleta, antes decían todo bicicleta. Ahora no, la bici. Llamen la bici a la casa.
¿Me entienden? Entonces, ya en este caso surge por la imposición del habla, se generó en este caso nuevas palabras que al final lo descubre, o sea, lo reconoce la lengua. ¿Ok? Entonces, ese es en este caso el proceso de formación de palabras. ¿Ok? Hay algunos costos que son un poquito más complicados que lo vamos a repasar en el momento de la práctica, ¿ok? Como por ejemplo la derivación, la composición, todavía es algo que nosotros en cambio, por ejemplo, de siglas, de acrónimos y de onomatopeyas es más sencillo, pero los primeros sí lo vamos a volver a repasar con más detenimiento. Ok, muchachos, entonces esto es la sesión número 7, formación de palabras. Descansamos 5 minutos, volvemos dentro de 5 minutos para la sesión número 8. ¿Ok? Nos vemos en un ratito, cuídense. Hasta luego, profesor. Descansen, respiren y volvemos.